Bendiciones. Ahora es jueves 14 de julio. Estamos contentos con la invitada que tenemos ahora del día de ahora. Es parte del Ministerio de Damas y hermana Joana, la dejaremos con su tiempo. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Buenos días. Es para mí un privilegio, una oportunidad de estar acá delante de ustedes. Pedimos al Señor que sea su Espíritu Santo, ¿verdad? En esta mañana, hablando a través de nuestras vidas. Así, les voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Jeremías y vamos a leer el capítulo 1, del versículo 5 al 8. Y el título de esta mañana, el tema de esta mañana, que le puse esta palabra que el Señor puso en mi corazón, es apartado antes de nacer. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir lo que te digo. No tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. En la Nueva Versión Internacional dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Así en esta mañana vamos a orar. Padre de la gloria, Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la oportunidad, Señor, de compartir, Señor, esta palabra, Padre de la gloria. Yo te pido, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Señor, que no hable yo, Señor, que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, lo que tú me has hablado a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando mis labios, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome, que sea, Señor, tú, Padre de la gloria, hablando a cada vida, Señor, con esa palabra, Señor, que es como espada que traspasa hasta el corazón, Padre de la gloria. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana les quiero hablar con el tema apartados antes de nacer. ¿Cuántos creemos que nosotros hemos sido apartados antes de que fuéramos formados, antes de nacer? Ya el Señor nos había apartado, ya el Señor nos había elegido, ya el Señor nos había santificado y nos había separado para su gloria. Sabe que Jeremías, voy a hablarles un poquito de lo que es la vida de Jeremías. Jeremías nació al final del reinado del rey Josías. Dios llama a Jeremías siendo joven e inmediatamente comenzó a prepararlo para servir como un profeta a las naciones. Dios dirigió a Jeremías a entregar un duro mensaje de arrepentimiento y hablarle a las personas que necesitaban recuperar sus valores cristianos. Jeremías se aferró a su tarea asignada durante largos años, aún en medio del rechazo y de la persecución. Jeremías fue llamado el profeta llorón porque derramó muchas lágrimas debido a la dureza del corazón de su pueblo. Y en esta mañana quiero comunicarles 3 puntos importantes para entender que nosotros hemos sido, antes de que nosotros fuéramos formados, hemos sido apartados, hemos sido conocidos por Dios antes de nacer. Y número 1 dice así: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Esto significa que antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos conocía. El Señor ya tenía un plan para nuestra vida. Nacimos en el corazón del Señor. Él dijo, voy a dar ejemplo a mi hermana Glenda, que es la que estoy viendo, dijo, voy a formar una hermosa mujer, su cabello va a ser liso, sus ojos van a ser cafés, va a ser de esta estatura, su nombre será Glenda, ella la voy a usar
para esto, la voy a usar para que ella pueda, que sea una mujer inteligente, una mujer tecnológica, una mujer que va a servir en mi obra, va a servir para ayudar a otras personas. Entonces el Señor, antes de que la formara en el vientre, él ya sabía el plan que él tenía con hermana Glenda. Él ya sabía que tenía un propósito en su vida, y así pasó en la vida de Jeremías. Antes que él fuera formado, ya el Señor dijo, voy a formar a este niño, voy a formar a este joven, y cuando él esté joven, yo lo voy a llamar y él va a ser mi profeta, que va a llevar esa palabra de profecía, que va a llevar esa palabra a ese pueblo, para que ese pueblo vuelva a mis caminos, para que ese pueblo escuche mi voz. Y sabía que Jeremías iba a cumplir ese propósito, que Jeremías estaba capacitado para cumplir el plan del Señor. Así cada uno de nosotros en esta mañana, cada uno de nosotros tenemos un llamado del Señor. Cada uno de nosotros nacimos con un propósito. Cada uno de nosotros, el Señor, antes de formarnos en el vientre, él ya nos había conocido. Antes de que nosotros naciéramos, antes de que aún llegáramos al vientre de nuestra mamá, ya Dios tenía un plan y un propósito para cada uno de nosotros. No importa cómo nacimos, quizá algunos de nosotras en esta mañana nacimos en un hogar, en un matrimonio hermoso, en un hogar, en un ambiente agradable. Quizá otras nacieron en un matrimonio en medio de un divorcio. Quizá otras nacieron en un matrimonio separado. Otras nacieron de una mamá que solo se embarazó, nunca supieron quién es su papá y dijeron, pero ¿por qué yo nací? Quizá pensaste que eras un accidente, quizá alguno pudo haber nacido porque hubo una violación, porque fue para aparentemente un accidente, porque aparentemente fue algo que no era deseado. Pero sabes, antes de nacer, antes de que nosotros naciéramos, no importa cómo nacimos, no importa en qué familia nacimos, ya Dios tenía un propósito en cada uno de nosotros para que naciéramos. Ya Dios dijo, esta persona va a nacer este día y así va a ser, y yo la voy a usar. El Señor ya nos había apartado, ya nos había elegido, ya habíamos nacido en el corazón de Dios antes de ser formados. Es como cuando nosotros tenemos sueños, anhelos en nuestra vida, que decimos, yo quiero hacer esta carrera, yo quiero hacer esto, y aún eso no ha nacido, aún no lo has hecho, pero ya en tu corazón está, que tú dijiste, yo voy a hacer esto, yo lo voy a formar, yo voy a formar mi compañía, yo le voy a poner este nombre, y ya en tu corazón ya nació ese proyecto, aunque no lo has visto con tus ojos naturales, quizá no se ha cumplido, solo está en tu corazón, no, o tal vez no tiene los medios para cumplirlo, pero sabes, el Señor sí tenía los medios para que nosotros naciéramos. Él sí tenía todo el poder, la autoridad de formarnos y hacer lo que Él quería hacer en nosotros. Por eso Él dijo, desde antes de que nacieras, yo ya te había apartado, yo ya te había elegido, yo ya tenía un propósito en ti. Él dijo, yo voy a hacer a esta persona y esta persona va a ser así, y así va a ser su carácter, así va a ser su identidad, así va a ser como esta persona va a ser. Y el Señor ya tenía ese sueño con cada uno de nosotros, así como nosotros tenemos sueños y anhelos. El Señor ya tenía ese sueño. Él dijo, voy a hacer a esta persona y esta persona va a llevar mi palabra. Voy a hacer a esta persona y esta persona va a ser un adorador, va a ser una adoradora. Voy a hacer a esta persona y esta persona va a ser esa sierva que va a servir en mi obra, que va a estar ahí al frente. Ese es el número uno, que antes de que fuéramos formados, ya el Señor nos conocía, ya habíamos nacido en el corazón de Dios. Número dos, antes de que naciéramos, el Señor ya nos había apartado. ¿Cuántos creemos que antes de que naciéramos el Señor nos apartó? Porque si el Señor no te hubiera apartado, no estuvieras aquí en esta mañana. O quizás si el Señor no te hubiera apartado, no puedes estar escuchando en esta mañana esta palabra. Pero si la estás escuchando, es porque antes de que nacieras ya el Señor te apartó. Ya el Señor tenía un propósito en tu vida. El Señor ya sabía que hoy ibas a estar aquí, que aquí ibas a estar en su camino sirviéndole. Sabe que en la versión Reina Valera dice, antes de que nacieras te santifiqué. El Señor nos había santificado, nos había limpiado aún antes de que nosotros naciéramos. Y hay en otra versión que dice, antes de que nacieras, yo ya te consagré. El Señor ya nos había apartado, nos había santificado. Él nos había consagrado aún antes
de que nosotros naciéramos. Él ya tenía ese propósito en nuestra vida. Dijo, esta persona yo la voy a santificar. Yo pagué en la cruz del Calvario para salvarla. Yo la voy a hacer santa, yo la voy a consagrar para que me sirva, para que me honre. Quizá en un momento te apartaste del camino del Señor, sabe, yo me aparté, pero yo sé que el Señor tenía un propósito conmigo y desde mi vientre, desde el vientre de mi madre, Él ya me había apartado, ya me había escogido, a pesar de que yo me aparté al mundo, de allá el Señor me sacó porque ella tenía un propósito, yo ya era apartada, ya era de Él. Y así nosotros en esta mañana, cada uno de los que estamos aquí somos apartados, nuestros hijos son apartados, nuestras familias son consagradas, son santificadas para Dios, porque no hemos parido hijos para el mundo, hemos parido hijos para Cristo, hemos parido hijos para el Señor y lo hemos declarado y lo seguimos declarando y creemos que el propósito del Señor se va a cumplir en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias. Sabe, el Señor ya nos había consagrado. No importa hasta dónde nosotros hubiéramos llegado o que hubiéramos caído en pecado. Dice la palabra del Señor que nosotros podemos caerse. No importa hasta dónde hayamos caído, pero el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, porque ella tenía ese plan, ese propósito en cada uno de nosotros. Y sabe, mientras yo investigaba qué significa el nombre de Jeremías, y el nombre de Jeremías significa Jehová ha inspirado. Imagínense, Jehová se ha inspirado. O sea que cuando el Señor formó a Jeremías, desde antes del vientre, él se inspiró y dijo, voy a ser este profeta, voy a ser un profeta que va a ser joven y su nombre va a ser Jeremías. Y este profeta va a llevar mi palabra y este profeta va a sufrir persecución y este profeta va a llevar una palabra que no va a ser una palabra fácil, va a ser una palabra de arrepentimiento, una palabra que va a confrontar a las almas a volver a sus valores, va a confortar a las vidas a volver a sus principios. Yo voy a usar a este profeta para hablar mi palabra. Entonces Jehová se inspiró en la vida de Jeremías. Así el Señor a cada uno de nosotros nos tiene un nombre. Quizá nosotros aún no lo sabemos, pero el Señor ya puso un nombre desde antes de que nosotros naciéramos. Y yo veía lo que significa el nombre Zaqueo. Yo sé que todos hemos escuchado la historia de Zaqueo, y Zaqueo era un hombre que era conocido por el mundo como un ladrón. Toda la gente decía, oh, el ladrón de Zaqueo. Mira, el Señor está allá donde está el ladrón, donde está ese ladrón que nos ha robado a todos. Pero sabe que el nombre Zaqueo significa puro, significa inocente. Eso quiere decir de que antes de que Zaqueo fuera un ladrón, ya antes de que él naciera, el Señor dijo, Zaqueo no va a ser un ladrón, él va a ser inocente, él va a ser puro, él va a ser limpio. No importa a dónde Zaqueo llegó, lo que importa era el plan y el propósito que Dios tenía en él. Y cuando él nació ya sabiendo el Señor que él iba a ser puro, que él iba a ser inocente. Y llegó el momento donde Zaqueo tiene ese encuentro con el Señor y donde ese propósito se cumple, donde Zaqueo dice, todo lo que he robado lo voy a devolver 4 veces más. Cuando él conoce al Señor, cumple el llamado del Señor a ser puro, a ser íntegro, a ser inocente, porque eso era lo que a Dios lo había llamado desde el vientre, aunque él se había desviado, pero Dios tenía su plan y su propósito. También lo que significa el nombre David. Y les quiero hablar de algunos acá. El nombre David significa amado. Sabe, mientras yo meditaba en esta palabra, el rey David no era amado por sus padres, porque cuando llega el profeta Samuel a la casa de David, viene todo, el padre de David presenta a sus hijos y David está ignorado. David no es uno importante para él de decir, ¿dónde está mi hijo? Allá está mi hijo. No, él presentó a los hijos que él tenía, te presento a este, te presento a este, te presento a este. Y cuando el Señor le habla a Samuel, no falta uno más. Entonces es cuando el papá dice, oh, sí, falta uno. O sea, él no era un hijo amado por su padre, no era un hijo amado por sus padres, pero era un hijo amado por Dios. Ya Dios tenía el propósito para él, para que él fuera ese rey. Ya era amado por Dios desde antes de nacer. ¿Sabe?
que Moisés, ¿qué significa el nombre Moisés? Significa salvado. O sea, desde antes de que Moisés naciera, ya Dios sabía que su mamá lo iba a poner en el agua en un momento. Ya Dios sabía que él iba a ir ahí en las aguas y que él iba a ser salvado de esas aguas para cumplir el propósito del Señor aquí en la tierra. Entonces, el Señor, el nombre de Moisés significa salvado. Y me gusta este nombre porque este nombre que se llama Mefiboset. ¿Sabe qué significa lo que es el nombre Mefiboset? Todos hemos oído la historia de Mefiboset, que es un hombre que estaba tirado en una tierra de tristeza, de dolor, que era un hombre que sus padres pues no tomaron las mejores decisiones y entonces él corrió las consecuencias de su familia, de su descendencia y fue avergonzado y estaba ahí inválido, tirado, sin Dios, sin consuelo y sin salvación. Pero ¿sabe lo que significa su nombre? Significa el que destruye la vergüenza. El Señor ya sabía que en un momento iba a rescatar a Mefiboset, que en un momento lo iba a sacar de la tierra de Lodebar y él ya no iba a ser ese hombre que en vergüenza, él ya no iba a llevar la vergüenza de su pueblo, ya no iba a llevar la vergüenza de sus padres ni de sus antepasados. Él era el hombre que iba a destruir la vergüenza porque el Señor lo iba a llamar, el Señor lo llevó a su reino, lo llevó a su trono y le devolvió todo lo que el enemigo le había robado. Así, hermanos, no importa qué era lo que nosotros pasamos, no importa cuál es el nombre que tenemos acá en la tierra, el Señor ya tiene un nombre desde antes de que nosotros naciéramos y ese es el nombre y ese es el propósito del Señor que se va a cumplir en nosotros. Y por último, quiero decirles el nombre de Pedro. Pedro era un hombre que negó a Jesús, era un hombre que negó 3 veces al Señor, es conociendo al Señor, lo negó 3 veces. Pero sabe, el nombre de Pedro significa roca, significa piedra. Ya antes de que Pedro naciera, el Señor sabía que lo iba a negar, pero el Señor ya tenía planeado que él iba a ser la roca, que sobre esa roca iba a edificar la iglesia, que él iba a ser esa piedra, que iba a ser ese primer profeta que iba a llevar esa palabra, que iba a transformar vidas y que ahí se iba a formar una iglesia primitiva. El Señor ya sabía el propósito y el plan que tenía en Pedro, a pesar, desde antes de que él naciera. Él le puso Pedro porque ya sabía que él iba a formar esa iglesia, que él era la primera persona que iba a agarrar para empezar esa iglesia primitiva, que iba a ser esa roca, que iba a ser esa piedra, a pesar de que él negó al Señor, a pesar de que él estuvo con el Señor, el propósito y el plan que Dios tenía para Pedro se iba a cumplir. Y así en esta mañana, yo no sé cuál sea el nombre que tú tienes ahora, yo no sé qué significa tu nombre, como el mío, Johanna, no sé qué significa, no sé qué significa el nombre de cada una de ustedes humanamente, pero cada uno de nosotros antes de nacer, el Señor ya nos apartó, ya nos consagró, ya nos eligió y ya nos puso un nombre y ese nombre no tiene nada que ver con el nombre que tenemos acá. Quizá alguna de ustedes, el Señor les ya dijo que son puras, aunque hayan pasado situaciones difíciles. Usted diga, yo que puedo ser inocente, que puedo ser pura, como Zaqueo, si he robado, si he mentido, si he hecho tantas cosas, pero en el corazón de Dios tú eres pura, en el corazón de Dios tú eres santa, en el corazón de Dios tú eres limpia, porque Él es el que nos limpió, Él nos santificó aún antes de que nosotros naciéramos. Y número 3 dice, Él te nombré mi profeta a las naciones. Antes de que primero el Señor le dice a Jeremías, primeramente te tuve en mi corazón, antes de formarte ya estabas en mi corazón. Luego el Señor le dice, te aparté, te consagré y yo te separé para mí. Y luego que el Señor lo separa, el número 3 le dice, y te di un nombre, eres el profeta a las naciones. Y ese es el nombre que Dios le da. No importa lo que Él diga, sino lo que el Señor tiene para él. Él iba a ser un profeta a las naciones. Así en esta mañana, yo te digo, ¿cuál es el nombre que el Señor te ha dado? ¿Cuál es el nombre que el Señor te ha puesto a ti? Quizá te puede decir la predicadora, quizá te puede decir la pastora, quizá el Señor pudo haberte dicho, yo voy a hacer de ti una adoradora que me va a adorar, vas a cantar, vas a llevar mi palabra, vas a ser usada para ser profeta a las naciones, puedes ser una pastora, puedes ser una misionera, puedes ser cualquier ministerio que el Señor haya
diagnosticado en tu vida, si tú no sabes cuál es ese ministerio que el Señor te ha dado, es hora que le preguntes, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes en mi vida? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mí? Porque muchas veces nosotros no podemos entender lo que el Señor tiene para nosotros. Quizá como Jeremías, lo primero que miramos son los obstáculos, porque cuando el Señor le dice a Jeremías, antes de que nacieras te elegí, te aparté, te consagré, y luego le dice, te di mi profeta, cuando Él le da el nombre, cuando Él le da el título en ese ministerio, el Señor viene el primer obstáculo a Jeremías y Él dice, Señor, yo no puedo hablar porque soy muy joven, yo no puedo hacer eso. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos incapaces de poder hacer las cosas? Decimos, no podemos, no puedo, soy incapaz, pero el Señor ya te ha dado la capacidad, Él te ha dado el valor, Él te ha enseñado y Él te ha preparado para ese plan, para que tú cumplas ese plan y ese propósito. Pero es necesario que nosotros creamos lo que el Señor nos ha dicho y no creer lo que nuestros ojos ven, lo que nosotros miramos. Quiero compartirles un pedacito de lo que es mi testimonio. Sabe que yo nací en un matrimonio, que sí era un matrimonio, pero lamentablemente mi papá no me quería. Yo era la hija número 4 y tal vez pueda ser esa la razón o no sé cuál era la razón, pero mi papá, él no me podía mirar porque él nomás me miraba y me golpeaba. Los últimos recuerdos que tengo en mi mente de mi papá y de mi familia es cuando él siempre llegaba tomado y siempre me pegaba y mi mamá se metía a defenderme, y entonces cuando mi mamá se metía a defenderme, él la golpeaba. Y recuerdo una de las últimas veces que él me dice, ¿dónde está tu mamá? Y yo le digo, no sé, y yo empiezo a llorar y ya él se quita el cincho y me empieza y me hiere mis piernas, y yo no entendía por qué mi papá me trataba así, no entendí nunca por qué razón él, al nomás mirarme, él me pegaba y me golpeaba y me dejaba toda ceñida de las piernas y sin que yo hiciera nada. Entonces, así crecí. Ya luego tengo otro recuerdo que mi mamá, por defenderme, él le pega y en una cama él la está ahorcando, la está golpeando, y yo salgo a la calle a pedir ayuda, y cuando yo salgo a pedir ayuda yo pierdo mi voz y ya no puedo hablar porque me quedé muda, pero gracias a Dios que la pudo soltar. Pero después de ahí un poco de tiempo mi mamá tomó la decisión de ya separarse de él, ya estaba cansada de tanto abuso, y cuando mi mamá decide dejarme, yo tenía como 8 años. Cuando me voy para donde mi abuela, mi mamá decide venirse para Estados Unidos y mi papá se queda allá y me siento sola y me quedo sin mamá y sin papá, prácticamente con una abuela, con unos primos que pues no había conocido antes, no tenía esa comunicación. Y yo no entendía por qué razón a mi padre me hacía esas cosas. Y ya luego cuando yo crecí, me casé, tengo mis hijos, y un día cuando pasó con lo de mi esposo, que yo me separé de mi esposo totalmente, yo me sentí devastada, me sentía triste, me sentía humillada, me sentía rechazada. Y recuerdo que esa vez era un congreso de damas en la iglesia, que fue en el 2016, fue precisamente en este mes, en julio del 2016. Cuando voy a ese congreso de damas, yo iba con una necesidad de oír la voz del Señor, que el Señor me hablara, que algo llegara a mi vida, algo que transformara mi vida, mi mente, no sé. Y yo me sentía inferior, me sentía incapaz, me sentía rechazada, me sentía humillada. No les puedo explicar todo cómo me sentía, pero lo que sí les puedo explicar es que cuando llegué a ese lugar, yo le dije, Señor, háblame. Y cuando llega la predicadora, empieza a hablar, a orar por las personas, y yo me pongo al frente para que ella me pueda dar palabra del Señor. Y ella viene y me pone la mano y se va para la next. Y ya solo como que dijo, bendícela, y boom, se va para la next. Y yo, Señor, no, yo quiero que me hables. Y yo me sentí, no sé cómo explicarles, pero yo lo que hice, me tiré al suelo, me humillé y empecé a orar y decirle, Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me hagas entender por qué estoy pasando todo eso, por qué yo he pasado tantas cosas, por qué soy rechazada, por qué soy humillada. Y empecé a decirle al Señor así, de esa manera. Y sabe, mientras yo oraba y oraba, vino el Espíritu Santo.
Y el Señor me habló con esta palabra que les estoy hablando a ustedes. Es lo primero que el Señor me dijo: antes de que te formara, yo ya te conocía. Antes de que nacieras, yo ya te había apartado y te di un nombre, te di mi profeta a las naciones. Y cuando el Señor me dice esa palabra, yo empecé a sentir la presencia del Señor, algo maravilloso. Y el Señor me dice: yo te he llamado para predicar mi palabra, para que me sirvas. El Señor me dijo muchas cosas bonitas en ese día. Me dijo que me iba a usar, que iba a poner las manos sobre los enfermos, que ellos iban a sanar. Y yo siempre declaro esa palabra de sanidad porque yo creo lo que el Señor me dijo, que esas promesas que el Señor me dio, Él las está cumpliendo en mi vida. Y el Señor me habló ese día y me dijo: yo permití que pasaras todo esto desde tu niñez, que pasaras todo este proceso y que te sintieras así como te sientes hoy, que no vales nada, que no tienes, porque quiero darte identidad, porque quiero que entiendas tu valor. Tú no eres cualquier cosa, tú vales mi sangre, tú vales la sangre de Cristo, tú eres mi hija amada. Yo te amo, yo te he amado desde el vientre de tu madre, te amé, desde que tú naciste yo te tomaba en mis brazos y el Señor me llevó a esa vida. El Señor me llevó desde que yo estaba pequeña, desde que era una bebé, y Él me mostró cómo Él me tomaba en sus brazos, cómo cuando yo lloraba que mi papá me pegaba, cómo cuando salía a la calle, esa vez que yo quedé sin voz, el Señor me abrazaba y el Señor me dice: siempre he estado ahí para ti, siempre, yo ya te aparté, yo te elegí y yo permití que pasaras todo este proceso porque quiero formar tu carácter, quiero formar tu identidad, quiero que entiendas tu valor. Y así en esta mañana yo le digo a cada uno de ustedes: no sé qué ustedes han pasado, no sé cómo ha sido su vida, quizá fue más fea que la mía, quizá fue peor, quizá fue rechazada, pero antes de que naciera ya el Señor tenía un propósito para ti, así como el Señor en ese momento me hizo sentir su propósito, su plan en mi vida, y Él me dijo que Él me iba a usar y que yo iba a ayudar a muchas mujeres, y yo le creo al Señor, yo creo lo que Él me ha dicho, y así yo les digo a cada una de ustedes: el Señor tiene un propósito y un plan en cada una de ustedes, y ese propósito se va a cumplir. El Señor las va a usar, el Señor las va a levantar, no importa que sus padres la hayan rechazado, no importa que está atravesando quizá un proceso de divorcio, un proceso donde tu esposo te ha rechazado, un proceso donde has pasado situaciones difíciles, donde has sido abandonado, no sé qué tanta cosa, porque quizá lo que yo pude haber pasado no es nada a comparación de lo que ustedes están pasando, porque cada persona tiene diferente proceso, diferente situación. Pero el Señor tiene ese propósito y ese plan que Él quiere cumplir en cada uno de nosotros. Y sabe, así como Jeremías en un momento se sintió incapaz, así nosotros muchas veces nos sentimos incapaces, decimos: no podemos, no puedo hacerlo, soy incapaz, pero el Señor nos ha dado la capacidad. El Señor le dijo a Jeremías: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No digas no puedo hablar, porque tú vas a decir todo lo que yo te ordene. Y así el Señor en esta mañana les dice a cada una de ustedes: ¿cuál es lo que tú has dicho yo no puedo hacer? No, Señor, yo no puedo, yo soy incapaz. No, nosotros somos capaces no porque nosotros somos, sino porque Dios nos ha dado la capacidad y en su nombre nosotros vamos a poder hacer y cumplir ese propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Y saben, después de que el primer obstáculo es la incapacidad, pero el segundo obstáculo que tenía Jeremías era el temor a lo que las demás personas dicen. Y eso es algo que a todos nosotros siempre está ahí, el temor al que dirán. Y el Señor le dice: no tengas miedo a la gente, porque yo estaré contigo y yo te protegeré. El Señor nos protege, el Señor está con nosotros. No tengas miedo lo que las personas dicen, porque siempre las personas van a querer moverte del propósito del Señor. Las personas van a venir a querer atacarte. Me imagino que sabe que el Señor le dijo a Jeremías que él no se podía casar. El Señor le dijo a Jeremías: tú no puedes casarte, tú te vas a quedar solo. Y yo me pongo a pensar y digo, me imagino las personas alrededor le decían: Jeremías, pero ¿cómo te vas a quedar? ¿Cómo tú eres joven, eres guapo? ¿Cómo te vas a quedar sin una esposa? No le hagas caso a Dios, cásate, ¿verdad? Porque era las palabras de las personas, pero el Señor le había dado una orden a Jeremías y Jeremías dijo: yo voy a hacer
lo que el Señor me dijo que hiciera. Entonces, así muchas veces nosotros, cuando hacemos el plan y el propósito de Dios, las personas siempre se oponen. A mí siempre es una persona que me dicen, ¿qué hace tanto en la iglesia? Pero usted tiene que cuidar a sus hijos. Usted es una madre sola, tiene que trabajar para mantener. No puede estar todo el tiempo metida ahí en las reuniones de la iglesia. No puede estar todo el tiempo allá en la iglesia, ¿verdad? Porque siempre el enemigo va a poner esas palabras. Pero cuando nosotros sabemos el plan y el propósito que Dios tiene en nosotros, nosotros tenemos que decir, yo voy a obedecer lo que Dios me ha dicho, no lo que las personas nos digan, porque las personas, dice la palabra, que no tengamos miedo, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Eso es lo que el Señor le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos, porque la gente nos va a querer apartar y a veces el qué dirán, a veces el temor en nosotros de decir, oh no, tal persona va a decir esto, tal persona va a decir el otro. Y tenemos ese miedo y el Señor nos dice en esta mañana, no tengamos miedo a nadie, porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, Él va a cumplir ese plan y ese propósito por el cual Él nos escogió desde antes de haber nacido. Y saben, por último, quiero decirles que Jeremías, así al igual que nosotros, también pasó un momento donde tuvo desánimo. Y todos pueden decir, ¿cómo? Sí, Jeremías era un hombre igual que usted y yo, con sus defectos y virtudes, que él obedeció al Señor, se aferró a obedecer esa palabra. Pero sabe, no era fácil. Imagínense a predicar esta palabra yo en esta mañana y que todo el mundo me empiece a rechazar y que empezara a leer yo acá los mensajes que me diga, deja de hablar, o sea, sería terrible, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nosotros no somos Jeremías. Tengo hermanitas que gloria a Dios, amén. Es importante, es algo que te anima a seguir. Pero imagínese Jeremías, él llevaba el mensaje de salvación y la gente lo rechazaba, la gente lo apedreaba, nadie lo quería, todos hablaban de él. Era bien difícil llevar un mensaje en medio de un pueblo que rechaza la palabra del Señor. Pero él seguía y seguía y seguía. Pero en un momento llega esa palabra que él se desanima y eso está en Jeremías 15:17 y dice la palabra, no me senté en compañía de gente alegre, ni me regocijé, me senté solo por causa de tu mano, porque me llenaste de indignación, porque es perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada hasta rehusar curación. Serás para mí como arroyo ilusorio, como aguas que no son estables. Viene Jeremías y le dice al Señor cómo él se siente, que siente dolor en su corazón, que hay una herida en su vida. Y el Señor viene y le habla a Jeremías y le dice, por tanto, así dice Jehová, si te vuelves, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca, que se vuelvan ellos a ti y tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para guardarte y librarte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malvados y te redimiré de la mano de los terribles. El Señor le dice a Jeremías, conviértete a mí. ¿Qué le quiere decir el Señor en ese momento? Yo sé que estás desanimado, yo sé que estás triste, pero sigue creyendo, sigue confiando, conviértete a mí, transforma tu corazón, entresaca lo precioso de lo vil. Mira qué es lo más hermoso que Dios ha hecho en tu vida. No veamos ya lo vil, no veamos lo malo que hay, sino empecemos a sacar lo hermoso que hay en nosotros. Saquemos esas palabras y dice la palabra que pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán porque el Señor está con nosotros para librarnos. El Señor tiene un plan y un propósito en cada uno. Y sabe, al final del desánimo de Jeremías, él ya se anima y sigue. Y después de que sigue, viene Jeremías y lo llevan a la cárcel. Y sabe, cuando Jeremías está en la cárcel, el Señor le habla de nuevo y le dice, Jeremías, clama a mí y yo te responderé y
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No importa cuál sea tu cárcel en esta mañana, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu situación, el Señor te dice en esta mañana, clama a mí y yo te responderé y te seguiré enseñando esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú no conoces el plan en tu vida, clama al Señor como yo clamé en ese momento y el Señor me lo reveló. No importa cuál sea tu situación, no importa cómo tú te sientas, porque muchas veces nos sentimos incapaces, sentimos que no tenemos valor, sentimos que no valemos nada, pero valemos la sangre de Cristo, no somos cualquier cosa. Pero el Señor nos dice, como le dijo a Jeremías, clama, clama, sigue orando, sigue buscando y yo te voy a enseñar y te voy a mostrar esas cosas grandes, esas cosas ocultas que tú no conoces. Eso que tú no conocías, yo te lo voy a dar a luz, pero es necesario que clamas, es necesario que me busques, es necesario que entresaque lo precioso que tienes en ti, entresaca lo precioso de lo vil y serás como mi boca, dice esa palabra. Así, hermanas, en esta mañana vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido en esta hora, Padre de la Gloria, que cualquier persona que esté escuchando esta palabra, Señor, si no conoce su propósito, Señor, si no conoce el plan que tú tienes en su vida, Padre de la Gloria, pueda entender que desde antes de nacer tú ya lo habías elegido, que desde antes de nacer tú ya lo habías santificado, que tú tienes, Señor, un plan, un ministerio, un propósito en cada uno de ellos, Padre de la Gloria. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo revelando a cada uno cuál es ese plan, cuál es el propósito que tú tienes, Padre de la Gloria, porque sabemos que tus planes para nosotros son planes para lo bueno, son planes de bendición, son planes para darnos un futuro y una esperanza. No importa, Señor, cuál es el nombre que el mundo nos ha puesto, no importa cómo las personas nos ven, Señor, tú ya conoces, Señor, nuestro futuro, tú conoces, Señor Dios Todopoderoso, ese nombre que tú pusiste antes de que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Tú nos pusiste un nombre nuevo, Padre de la Gloria. Revela ese nombre, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana y úsalo, Señor, para tu gloria, que tus propósitos y tus planes se cumplan en cada uno, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, la honra en esta mañana, Señor. Cualquier persona que esté enferma, que esté pasando proceso de enfermedad, yo declaro palabra de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Aquel que necesita libertad, lo declaro libre en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.